Hola amigos, en este vídeo muestro los componentes más importantes en la electrónica y les voy a hablar de cómo funcionan y qué símbolos tienen cada uno de ellos. ¿Qué es un componente electrónico? Es un dispositivo que forma parte de un circuito electrónico. Se suelen encapsular, generalmente en un material cerámico, metálico o plástico, y puede tener de dos o varias patillas o terminales. Estos componentes pueden ser resistencias, capacitores, inductores o bobinas, circuito integrados, transistores, diodos rectificadores y diodos LED. ¿Qué es un circuito? Es una interconexión de componentes eléctricos o electrónicos, como baterías, resistencias, inductores, condensadores, interruptores, transistores, entre otros, que transporta corriente eléctrica a través de una trayectoria cerrada. Los componentes activos son aquellos que son capaces de controlar el flujo de corriente de los circuitos, como lo son las baterías, los diodos, los transistores, los circuitos integrados, entre otros. El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. Este es uno de los componentes activos más utilizados en la electrónica. Su símbolo es el que se muestra. Cada patilla del transistor tiene un nombre llamado emisor, colector y base. Existe el tipo NPN y el PNP. Después haré un vídeo relacionado a los transistores en específico para explicar más a detalle de cómo funcionan. Un amplificador operacional, también conocido como op-amp. Es un dispositivo amplificador electrónico de alta ganancia acoplado en corriente continua que tiene dos entradas, una llamada inversora y no inversora, y una salida. Su función más utilizada es como amplificación, regulación, conversión de señal, conmutación. Su simbología es la que se muestra en pantalla y cada patilla tiene un nombre. Que se compone de dos pines de entradas, un pin de salida y los pines de alimentación. Un diodo es un componente electrónico semiconductor de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido, bloqueando el paso si la corriente circula en sentido contrario. No solo sirve para la circulación de corriente eléctrica, sino que éste la controla y resiste. Esto hace que el diodo tenga dos posibles posiciones, una a favor de la corriente, polarización directa, y otra en contra de la corriente, polarización inversa. En polarización directa deja circular toda la corriente y en polarización inversa bloquea la corriente de modo que no deja que circule. Esa sería la función principal del diodo, y también es utilizado como protección por lo ya mencionado, y también se puede utilizar como rectificador de señales. Su símbolo es el siguiente. Como mencioné, el diodo tiene dos terminales, una llamado ánodo y el otro llamado cátodo. Después subiré un vídeo explicando más acerca de este componente llamado diodo. La pila o batería es un dispositivo que proporciona energía eléctrica para alimentar cualquier circuito electrónico para que éste funcione. Su símbolo es el que se muestra en pantalla. Cuenta con dos terminales, una llamada terminal positiva y la otra llamada terminal negativa. Bueno, esos serían algunos componentes electrónicos activos que se utilizan en la electrónica. Los componentes pasivos son aquellos que no producen amplificación y que sirven para controlar la electricidad, colaborando al mejor funcionamiento de los componentes activos. Los elementos pasivos pueden ser resistencias, o también se le conoce como resistores, los capacitores o también llamados condensadores, los inductores que también se les conocen como bobinas. La resistencia o resistor es un componente electrónico que se utiliza en los circuitos para limitar el valor de la corriente o para fijar el valor de la tensión. A diferencia de otros componentes electrónicos, los resistores no tienen polaridad definida. Existen resistores cuyo valor puede ser ajustado manualmente, llamados potenciómetros, reostatos o simplemente resistencias variables. Los símbolos del resistor y del potenciómetro se muestran en la pantalla. Para este componente electrónico estaré subiendo un vídeo donde explicaré más detallado acerca del resistor. El resistor cuenta con unidad de medida llamada ohms y está denotada con el símbolo ohmega. El capacitor o condensador es un dispositivo pasivo, utilizado en la electricidad y en la electrónica, capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. Los condensadores cerámicos no presentan polaridad, mientras que los capacitores electrolíticos sí tienen polaridad negativo y positivo. Su símbolo se muestra en pantalla. Cabe mencionar que existen otros tipos de capacitores, pero por el momento estos son los más utilizados. Para los capacitores en el Sistema Internacional de Unidades se mide en faradios y se denota con la letra F mayúscula.
El inductor o bobina es un componente pasivo de un circuito eléctrico o electrónico que, debido al fenómeno de la autoinducción, almacena energía en forma de campo magnético. Es algo parecido al capacitor, pero el capacitor almacena energía en forma de campo eléctrico. Su símbolo es el siguiente. Su unidad de medida es el henry y se denota con la letra H mayúscula. Además, el inductor no tiene polaridad. Esos serían todos los componentes pasivos que se utilizan en electrónica. Un diodo emisor de luz OLED es un componente electrónico que emite luz cuando fluye corriente a través de él. Tiene dos terminales llamados ánodo y cátodo. El cátodo es indicado por un lado plano en la cubierta de plástico del LED o porque tiene una terminal más corta, y el ánodo es el que tiene la terminal más larga. Su símbolo es similar a un diodo normal, simplemente que este tiene dos flechitas que indica que emite luz. En polarización directa el diodo LED emite luz o enciende ya que deja circular la corriente. En polarización inversa el diodo LED no enciende ya que no deja circular corriente. Un interruptor es un dispositivo que permite abrir o cerrar un circuito. Los interruptores pueden tener dos o más terminales. Su símbolo es el que se muestra en pantalla. Un fotoresistor o fotoresistencia es un componente electrónico cuya resistencia disminuye con el aumento de intensidad de luz incidente. De modo que no tiene polaridad y su unidad de medida es los ohms. Sus símbolos se pueden presentar como uno de esos dos. El propósito del parlante o del altavoz es producir sonido a partir de la corriente que fluye a través de él. De modo que convierta la corriente eléctrica en ondas sonoras. Su símbolo es el que se muestra en pantalla. Un SCR es un componente electrónico que posee tres terminales: ánodo, cátodo y una compuerta. La compuerta es la encargada de controlar el paso de corriente entre el ánodo y el cátodo. Funciona básicamente como un diodo rectificador controlado, permitiendo circular la corriente en un solo sentido. Mientras no se aplique ninguna tensión en la compuerta del SCR, no se inicia la conducción y en el instante en que se aplique dicha tensión, el tiristor comienza a conducir. El símbolo es el que se muestra. El SCR puede tener diferentes diseños, así que el que se muestra en pantalla como ejemplo es uno de ellos. El triac es un componente electrónico que tiene tres terminales ánodo 1, ánodo 2 y una compuerta. Este funciona aplicando un pulso en la compuerta para activar el triac dejando pasar el flujo de corriente en ambas direcciones. Es muy utilizado para controlar cargas eléctricas que funcionen con corriente alterna, ya que como el triac es bidireccional deja pasar en ambas direcciones la corriente. El símbolo que se muestra en pantalla hace referencia a lo ya explicado. Bueno amigos, esos serían algunos componentes electrónicos básicos más utilizados en la electrónica. No olvides darle me gusta, suscríbete, comenta qué otro componente se me olvidó mencionar y comparte para que este vídeo llegue a todos aquellos apasionados de la electrónica.